¿Qué tal? Bienvenidos todos a las Tres Mosqueteras. Hoy se asoman a nuestra ventana José Gil Romero y Goretti Bissarri, que son dos autores que, bueno, pues que desde que les leí ya me atraparon y ahí me tienen. Así que voy a llamar a las mosqueteras, ¿vale? Para que así podamos preguntarle muchas cosas, porque creo que vamos a tener teniendo de Gil, ¿no? Así por ahí tengo ya a Keka, que creo que se asoma, y a ver si está Editorial Chocolate también. Tessa, aquí está. Vamos a ver, y en cuanto los tenga ya a Goretti y a José, pues también os invito, ¿vale? Vamos, muy bien. Ya tenemos ahí todo el chocolate también. Ya sabéis que estas cosas, el inicio siempre pasa igual, que hay que estar un poco. Vamos a invitar aquí a ver a quién se asoma por la ventana. Vamos a ver. Aquí os tengo a todos. Perfecto, por aquí que acabar. Voy a ver quién más tengo aquí. Hola, Hola, chicos, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué ¿Funciona, bien. funciona bien? Perfecto, funciona muy bien. Vamos a ver las chicas, a ver si pueden. Y ya están, ya por aquí. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Deseando Bien, Bien. empezar. claro, yo también. A ver las chicas, a ver si pueden meterse, que estas cosas suele pasar. Aquí está, transmitimos en directo, vamos a ver. No puede unirse, Carilano, vamos a ver con César. Bueno, que estaba yo contando que os iba a entrevistar a vosotros, creo que os llevo siguiendo desde aquí, estaba yo con mis libritos y mis cosas, y os llevo siguiendo desde el principio aquel de vuestros inicios, y la verdad es que, bueno, egoístamente os he invitado porque tenéis mucho bagaje, que nos interesa a todos, lo que nos gusta esto, así que vamos a ver otra vez, a ver, bueno, no pueden unirse ninguna de las dos, no sé, a ver qué ha pasado, puede participar, aquí la tenemos, mira, ya por aquí asoma, Keka, ¿qué Buenas tal? tardes, lo conseguí. Hola, ¿Qué tal? ¿qué Buenas tal? tardes, José Goretti. ¿Qué ¿Cómo estáis, Eva? tal? Hola. Hola. ¿Qué Besos tal? a todos. ¿Qué tal? Muy Encantada. bien, pues A ver, a que, ver, Igualmente. a ver, a ver si. Tessa, que me da que no, parece que no puede irse, a ver si puedo. Vamos, ahora. Venga, que sí, que seguro, ya se va a poder. Es una Bueno, reunión a ahí las estamos 5. ya. ¡Ole! ¡Qué bien! Estamos aquí todas, ¿no? Aquí Las está, mosqueteras aquí al está, completo. Muy aquí bien, está. chicos. Bueno, Está pues, directamente. claro. Oye, pues si me permitís, yo voy a empezar así una presentación de lo que yo, por eso digo que egoístamente les hemos invitado, porque bueno, creo que ellos tienen una visión helicóptero del mundo no solo editorial, sino el mundo escritoril en general. Porque para mí sois emprendedores, abrís un colectivo un día, ¿no? De la playa, creo que se llama, ¿no? De una revista, sois guionistas, escribís, habéis autopublicado, que eso también me gusta mucho, porque creo que da una visión de este mundo que no tienen otros. Habéis trabajado con dos editoriales, con una HarperCollins además, que es una pasada, que lo estáis ahí dando muy bien, o sea, que se está dando bien. Hacéis Ya, esto que se ya con llama, ¿perdón? Sí, con tres. Con suma de letras, Ay, con suma con de letras, ediciones. sí. Lo Ah, que pasa muy es que bien. las dos son de Pues con tres. Ah, muy las bien. dos primeras son de Penguin. Ahí se podría Claro, resumir, pero son dos editoriales diferentes dentro del grupo. eso, o sea, que eso también tiene mucho que hacer. Luego, habéis escrito con seudónimo, que eso también tenemos ahí mucho que preguntar. Escribís a cuatro manos, evidentemente, y entonces creo que lo reunís todo. O sea, por eso decía, digo, es que son gente que podemos preguntarles tantas cosas, porque habéis tocado tantos palos y movéis tanto que al final, pues, no sé cómo lo veis vosotras, pero vamos, son una perita en dulce, ahora mismo, para preguntar, ¿verdad? Una Pues perita. sí, Pues nada, aquí estamos. muy bien. Pues no sé, chicas, si tenéis algo en mente así que queréis preguntar. Tantas cosas que yo no Ya, sé por dónde comenzar. Vamos a empezar con esa pedazo de presentación que nos habéis hecho con vuestra última creación, que es La traductora y el enjambre. Así que contadnos cómo ha sido la aventura, porque desde luego, bueno, ficción histórica ubicada en la época de Franco en un viaje muy concreto, ¿no? La traductora, que es un recorrido que hizo hasta Endaya Franco para para encontrarse con Hitler. Y bueno, las críticas, las reseñas son fantásticas. Documentación a tope porque vosotros estáis, yo creo, especializados en este tema, en temática de ficción histórica en España, que
lo cual os honra por eso, por no iros a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, ¿no? Traer un poquito lo que es la historia de nuestro país, que tenemos mucha y muy rica. Entonces, contarnos cómo ha sido esta aventura de documentación, de creación, no sé, contadnos lo que queráis. Yo. Dale. Pues nada, la traductora empezó por un tren. Era un tren que había usado Alfonso XIII, que era un tren muy lujoso, muy bonito y estaba abandonado. Estaba abandonado en un andén ahí en Soria, en un almacén más bien. Y nos llamó la atención que fue el mismo tren que utilizó Franco para ir a ver a Hitler en Hendaya. Claro, buscaban pues un poco impresionarles y llevaron su tren lujo, ¿no? Y bueno, también indagando un poquito ahí, a partir del tren, nos enteramos de que Franco había llegado tarde a la reunión con Hitler. Anda. Entonces nos hizo mucho tilín, porque, a ver, Hitler era poderosísimo en ese momento, era lo más alto a lo que podías acceder, había tomado París, era el rey un poco del mundo, y tú te vas a reunir con él y le llegas 8 minutos tarde, pues... Pueden rodar cabezas, ¿no? Claro, Por ahí. más un alemán, que en fin, no les gusta. La diplomacia española nunca dio respuesta a por qué habían llegado tarde. Entonces hay un misterio ahí que nos parecía súper interesante en términos narrativos, ¿no? En términos de potencial. Y decidimos hacer la traductora en base alrededor de toda esa idea, ¿no? ¿Qué pasó en esos 8 minutos en los que el tren de Franco llegó tarde al encuentro con Hitler? Y ahí desarrollamos pues una historia de aventuras, de espionaje, un poco de romance, misterio, intriga, en fin, quisimos hacer una cosa así muy Hitchcock, muy entretenida. Total, sí, sí. Yo me lo leí en 3 días, ¿eh? Iba con la traductora a todos lados. Iba pim, pam, buenísimo, lo recomiendo totalmente, sí. Me lo han dicho mucha gente, que se lo leen en un par de días, que se lee súper rápido. Y nada, El Enjambre es otra aventura de la protagonista, Elsa Brauman, que no es una segunda parte, sino digamos que es otra de sus aventuras, una especie de continuación de su proceso, ¿no? En la que ella, bueno, cuenta todo eso. Bueno, nos preguntamos un poco porque nosotros cuando acabamos la traductora, pues acababa como una novela cerrada, no pensábamos continuarla. De alguna manera lo que nos ocurrió fue que estábamos intentando empezar una nueva novela y todo el tiempo Elsa, que es la protagonista, se colaba incluso con forma masculina, o sea, los personajes que creábamos de alguna manera se parecían mucho a Elsa y dijimos, bueno, ¿qué le habría pasado a Elsa si continuáramos la traductora? Entonces nos hicimos la pregunta, sobre todo nos hicimos la pregunta de qué sería de ella, qué arco podría ocurrirle como personaje, y lo que encontramos fue una Elsa que es lo que ocurre en El Enjambre, que se va a meter en un mundo de aguijones, de espías, de traición, y ella misma va a tener que oscurecerse, que volverse una superviviente. Ella cambia, ¿no? En El Enjambre, va a ser otro tipo de personaje más oscuro que lo que teníamos en la traductora. Sí, en la traductora hemos creado un arco en Elsa que era, bueno, pues representaba un poco a la persona de a pie que no tiene unos ideales políticos demasiado marcados y que la guerra civil la había pillado en medio y ella lo único que quería era vivir una vida tranquila con sus libros, sus traducciones, en fin, sin complicarse, ¿no? Su padre siempre había dicho, tú no levantes la cabeza para que no se te vea, y entonces ella estaba como muy pendiente de sus libros y la traductora, la aventura, la obliga a ser la heroína que ella nunca quiso ser. Y entonces en esa novela creamos todo ese arco, ¿no? De cómo Elsa, que era una mujer bastante apocada, muy tranquilita, alejada de todos los problemas, tenía que transformarse en una heroína. Y la pregunta era, ¿qué pasa después de que ella se transforme en una heroína? Y entonces iniciamos un poco el camino opuesto, ¿no? Y la transformamos no en una villana, pero sí en esa parte oscura que decía Gore, ¿no? Y ese fue un arco súper interesante para Elsa. De hecho, la gente nos dice que El Enjambre le gusta mucho más, que es mucho más potente, que, en fin, creo que es una historia bastante más, no sé si compleja, pero sí cerrada, tiene muchos más giros, muchas más sorpresas. Y bueno, esa es un poco la idea de las dos novelas. Un poco para la gente que escriba, quizá lo que sí que podemos comunicar es que no queríamos ir a lo mismo, sino un reto, ¿no? Algo que fuera... Tú necesitas estimularte tú y hacer algo como completamente diferente de lo que no estás seguro, algo en lo que no pisas fuerte. Y bueno, y claro, y hacéis crecer al personaje también, o sea que eso es muy interesante. Sí, para nosotros fue lo más interesante, el proceso de
de transformación de Elsa, de lo que había llegado en un momento a lo que se transformaba en la siguiente aventura, porque digamos que es como si James Bond se transformara en otra cosa, ¿no? Y creara su propio arco paralelo al primero, ¿no? Y eso era interesantísimo. Y la verdad es que nos costó mucho llegar a ese arco hasta conseguir darle a Elsa el enfoque nuevo que requería una nueva aventura. Porque ya digo que no es una segunda parte, sino que es como otra aventura de lo que le pasa al personaje, ¿no? Sí, el contexto es más raro, menos conocido, porque la trasladamos a Galicia y Galicia, a ver, Madrid, pues es una ciudad central en el centro de España que todo el mundo conoce, hay mucha documentación, muchos novelistas sitúan sus novelas en Madrid. Pero bueno, como siempre, Galicia o Canarias, que las 20 novelas que hemos ya... Bueno, yo soy gallega y él es canario, por eso lo digo. Pues antes hay que darle oportunidad también a lo que no es el centro, ¿no? Y en lo que no se suele poner tanto la mirada. Y en el caso del Enjambre está situado en la Galicia de los años 40, la Galicia nazi, que bueno, es un campo interesante porque los nazis tenían ahí vía libre, precisamente porque no había frente, no se estaba disparando, era un buen lugar para hacer negocios. La Segunda Guerra Mundial requería pues que se enviasen todo tipo de pues, conservas, ¿no? Que se hacían en Vigo, productos, también cosas de apoyo, tecnológicas. En fin, había mucho dinero como suele haber en las guerras. Y era un momento interesante. Por ejemplo, en Vigo está muy bien documentado en lo que es los libros de los historiadores, pero no en las novelas, toda la entrada de submarinos nazis, de cruceros nazis, las recepciones que les hacían bastante lujosas, en un ambiente de lujo, cuando en realidad Galicia, pues la gente pasaba hambre, ese contraste. No sé, era una atmósfera que nos atrajo, ¿no? Y todo novedosa, no estaba nada trillada y de hecho fue difícil la documentación del Enjambre en ese sentido. Porque no... Bueno, digo que yo he visto por ahí, perdona, perdona. sí, he visto por ahí que hicisteis una presentación en Galicia, ¿no? En Nigrán, creo. Incluso alguna tarjeta de visita, no sé si de algún nazi, que fue real o ficticio o bueno, y mapas, ¿no? No sé si hubo alguien también que os ayudó en ese proceso de investigación, ¿no? De aquella época. Sí, bueno, es que esta vez, ya digo que la documentación fue como muy complicada esa etapa, pues porque no había material tan accesible, ya tuvimos que en vez de acudir a libros o a documentales o en fin a material más escrito, tuvimos que acudir directamente a expertos, ¿no? A personas a historiadores. Nos ayudó un historiador, Antonio Lomba, que había escrito pues, un libro complejísimo con entrevistas a las familias de los nazis, que todavía están en Vigo. Realmente hay muchos apellidos alemanes en Vigo y todos los alemanes que había pues estaban obligados a pertenecer al partido nazi, así que quieras que no, alemán allí en aquella época era igual, a nazi sí o sí. Y lo que dices pues fue gracioso porque Nigrán es con una población aledaña a Vigo, de Vigo mis padres, y el alcalde de Nigrán, que me acompañó en la presentación de manera casual porque también es historiador y tenía guardado un montón de material sobre un supuesto nazi que había ahí en Nigrán escondido. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, qué bueno. Qué guay. Sacó unos mapas, unas fotografías de este supuesto nazi que él lo tiene fichado como historiador, no como alcalde de Nigrán. Él dice que cuando acabe la alcaldía volverá. Pues ya, eso me terá mejorando. Muy bien. Sí, una de las cosas que más nos gustaba del Enjambre es que nos permitía meternos en la peli Casablanca, ¿no? Que es como una especie de nido de espías en la que confluyen, pues todos los espías de Europa estaban allí haciendo sus tejemanejes y casi todos se conocían entre ellos y bueno, unos se espiaban a otros y en fin, en esta red de espionaje se ve metida Elsa sin comerlo ni beberlo en otra aventura, ¿no? Que decir. Pero bueno, vamos a dejarla hablar a ellas, que las pobres no han dicho palabras. No, yo quería preguntar, porque es una pregunta que normalmente siempre la hacemos por aquí, ya que hay un censor en vuestro libro, en El Enjambre, que cuando estuve en la presentación yo en Madrid, pude coger un libro de cómo se hacía la censura y cómo se indicaba que además tiraban tiraban o ellos mismos se presentaban de autores, o sea, de escritores. Y mi pregunta es,
¿qué pensáis vosotros? No ya tanto en cuanto a la censura, sino el autocensurarnos, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, nosotras siempre lo hablamos, en la novela romántica hay mucha cosa de decir, oye, hay que dar, relaciones tóxicas no puede haber, tiene que haber el amor puro, el amor bueno, el amor... ¿Vosotros creéis que hay que educar? O sea, ¿es verdad que nos tenemos que censurar un poco, ya saliendo un poco de esa censura real que había y todo eso? ¿Creéis, vosotros os autocensuráis o no? ¿No hay algo que digáis, no, esto no vamos a poner porque es muy, no sé? Yo No creo que es algo que solamente no. no solamente nos autocensuramos, sino nos censuramos el uno al otro, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy mal hablado y Gorete está siempre corrigiéndome los tacos, ¿no? Porque solo me entero que los personajes hablan fatal, que hablan muy mal, ¿no? Y siempre me está corrigiendo los tacos, que no hablen tan mal porque suena muy feo. Y luego hay cosas que sí nos autocensuramos, ¿no? Que si no, sabemos que vamos a tener primero problemas con la editorial, que a lo mejor hay alguna cosa que no les parece bien o que haya gente que se vaya a sentir un poco ofendida. Siempre solemos tener un poco de cuidado, pero tampoco es que vivamos pendientes de la censura y pendientes de corregirnos, ¿no? Bueno, muchísimas veces, eso es un equilibrio, ¿no? A veces dices, pues por ejemplo, lo del lenguaje, los tacos, todo da mucha naturalidad a los diálogos, por ejemplo, realmente. Entonces, lo único que tienes que pensar si a lo mejor le pega al personaje y ponerse unos personajes y a otro en cambio no ponerle nada, en fin, como es ese tipo de pulido, pero no tanto censurar por censurar, ¿no? Porque precisamente una cosa que nos llamó la atención al estudiar la censura de los años 40 es que se eliminó todo el lenguaje malsonante. Entonces, de ahí nos quedó la idea de que en los libros no existe, pero es una falsa impresión porque en nuestra infancia hemos leído muchos libros, todavía siguen estando en el mercado, que eso es curioso. Cualquier libro que esté editado en esa época, si vamos a Iberlibro, en fin, o compramos en un mercadillo, tenemos que saber que estamos leyendo libros censurados. Entonces, por ejemplo, ahí se hacía una criba del lenguaje que a lo mejor nos ha acostumbrado a que la gente no hablaba de cierta manera, cuando no es verdad. Evidentemente que en los años 40 la gente decía tacos como ahora, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo de autocensurarse, yo siempre intentaría llevar más a plano literario. Y también, además, fastidia, ¿no? Tú dices, joder, soy una autora, soy un autor. A ver, ¿me censuro? No. Joder. Sí, bueno, es el lado ese que hablamos de educar, ¿no? De que parece que te piden que eduques cuando... Esta escena funciona, pues la voy a dejar. A mí me gusta, está en el personaje. Esas son las cosas que te tienes que preguntar, ¿no? ¿Me estremece por dentro? Pues entonces es que está fenomenal, en realidad. ¿Es incómoda? Pues entonces es que está bien. Claro, está bien. Y en romántica bueno, de que también, porque todo el amor, el sexo está lleno de cosas incómodas, el amor, de cosas que no nos gusta sentir, nos enamoramos de personas que no están bien en realidad, o sea, que no son las adecuadas. Total, sí, pues claro. Entonces, si vamos a escribir de amor, ¿qué? O sea, el que es verdad. Claro, censurarse es al final un error, ¿no? Porque la verdad se pierde por el camino. Y luego hay esa censura, bueno, que está un poco de moda ahora, lo de censurar los libros de Roald Dahl, o en fin, censurar, yo qué sé, criticar un poco lo que el viento se llevó, el nacimiento de una nación. En fin, hay que tener un poco de cuidado con eso porque no es, creo en mi opinión que no es tanto censurar, sino informar de lo que ocurría en aquella época para que la gente tenga el espectro completo y sepa un poco de lo que, en fin, es como si quitaras de todos los cuadros clásicos, quitaras a todos los esclavos, o toda la literatura de Roma, quitaras a los esclavos. Es una cosa ridícula porque estás reversando la historia, ¿no? Lo que habrá que informar es que suponen los esclavos en aquella época, en fin, todo el asunto, ¿no? Eso no tiene por qué significar que estés de acuerdo con la esclavitud, ni mucho menos, sino que estás reflejando una época. Nosotros que escribimos en histórica, bueno, pues tratamos de reflejar una época y muchas veces nos sorprenden dos cosas. Hay que ver lo mucho que se ha avanzado, es una cosa que decimos mucho, pero hasta mañana mismo estábamos comentando en una llamada por teléfono, hay que ver cómo esto que ocurría en el año 1886 sigue repitiéndose punto por punto exactamente como está ocurriendo ahora, ¿no? En fin, y tampoco creo que sea cuestión de criticar, o sea, de eliminarlo como si no hubiera existido. Eso me parece un error.
Bueno, es que Lo que dicen, ¿no? Que si por lo ocultar lo eliminas, lo malo no, repites. digo que por ocultar lo malo no desaparece, es como muy infantil pensar que porque no, Claro. no lo muestras no existe, ¿no? Es verdaderamente un infantilismo ahí en esa cosa. Bueno, a mí me gustaría preguntaros, como editora y como profe también de un taller de escritura, ¿cómo abordáis esa novela a 2 o a 4 manos? No sé muy bien cómo decirlo. Cada uno escribe un capítulo, primero hacéis un poco de brainstorming de ideas, porque yo creo que es difícil, ¿no? Congeniar y poneros de acuerdo. A lo mejor uno quiere cargarse a un personaje y el otro no. ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo es el proceso creativo a la hora de pensar una novela a 4 manos? Sí, el proceso fue complicado hasta encontrar un camino que nos fuera cómodo porque veníamos del mundo del guión en el que es bastante común trabajar 2, 4, 6 personas. Uh-huh. Y claro, el problema del guión es que no tiene en cuenta un aspecto formal, ¿no? El guión no está escrito para que nadie lo lea, sino para que la gente en el equipo, en el rodaje, eso lo desarrolle en términos de imagen y sonido. De manera que no importa cómo está escrito el guión. De hecho, cuanto más sobriamente escrito esté, mejor. Pero no, en la novela una parte importante es la forma, el estilo. Y nos costó mucho desarrollar una manera en la que pudiéramos trabajar de manera que tuviéramos un estilo que no supusiera, como alguna gente nos decía, ¿no? Uno escribe una escena y otro otra. No, es imposible porque en cada escena, cada vez que saltas de escena, te darías cuenta de que ha cambiado el estilo, que ha cambiado el narrador, que ha cambiado el tono, en fin, eso era inviable. Y entonces nos costó bastante encontrar el sistema, ¿no? Que si quieres te lo explicamos, que es una cosa que hemos explicado, pero que es bastante curiosa. Sí, mira, vamos a hacer una cosa un momentito, que es que José va a poner su mano, las dos, estas son las 4, así. Pues nada, realmente lo que hacemos es quedar mucho, reunirnos. Bueno, tengo que aclarar que no somos pareja, por cierto, que hay gente que lo piensa. Bueno, y mucha gente que piensa que sois uno. Hay muchísima gente que a mí me ha dicho, no sabía que eran 2. Digo, pues sí. Sí, nos pasa a veces en las redes, sobre todo, que no caen en que somos 2. Claro, José, Está muy guay. hemos hecho Eso verdaderamente que tenéis una una unión. voz, tenéis ahí empastado Sí. súper bien, claro. Genial. Claro. Bueno, está bien, pues sí, porque el sistema, pues nada, quedamos, damos un paseíto, hablamos de lo siguiente que va a ocurrir, nos planteamos los problemas de la trama, en plan, bueno, a ver Elsa ahora cómo se va a encontrar con este personaje, cómo puede hacer para evitarlo, el siguiente problema de la trama, ¿no? Sin avanzar mucho más, muy poquito a poco. Y hablamos un poco de cómo se puede resolver, intentando que no sea lo primero que se te ocurre, dándole vueltas durante ese paseo. Y cuando por fin hemos encontrado un poco lo que va a ocurrir en trama, ya nos repartimos las escenas para que cada uno escriba por separado. Y las escribimos y ahora actualmente trabajamos online con una herramienta pues que estamos los dos dentro de un Word online, con lo cual podemos trabajar corrigiendo al otro y queda, digamos, por ejemplo, cuando corriges al otro queda como tachado, pero el otro lo tiene que aceptar. O, sí, un control de cambios, claro. ¿no? De estos. Que hay como control de cambios, exacto. De manera que ahí va cambiando lo del otro y lo de uno mismo, porque sigues autocorrigiendo, corrigiendo y autocorrigiendo, y va surgiendo, pues, de la primera versión sale una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, porque estamos 9 meses corrigiendo. De manera que el estilo se va amoldando el uno al otro, porque a medida que uno añade, quita o cambia, se va conformando un tercer estilo, digamos, ¿no? Aunque ya bastante escribimos, ya después de 30 años currando juntos, ya escribimos bastante parecido. Los cambios son cada vez, entiendo que Sí, menores. ya hemos ¿no? creado al señor José Goretti. Ha creado un tercer escritor que es el que firma, ¿no? Y el que escribe, en realidad. Por eso la gente nos dice que es imposible saber quién escribió tal escena o cual otra. Aunque hay amigos que si nos dicen, esto lo hiciste tú, porque esta frase la dices tú mucho, ¿no? Pero Claro. que no nos conozca no es capaz de distinguir qué ha hecho uno y qué ha hecho el otro, porque efectivamente es un tercer escritor que es la mezcla de los dos estilos. Y ese es el proceso, claro, un proceso tedioso, porque son 9 meses de correcciones. Mientras estás escribiendo, todos los días corriges. Y bueno, entiendo que es parte del oficio, ¿eh? Tú si das clases, yo también doy clases a veces y es una cosa que yo suelo contar mucho, que nadie le tenga miedo a corregir, que parece que si no escribes toda la novela seguida de una sola vez ya no eres un genio. Oye, no tiene nada que ver con eso.
corregir y corregir y corregir, yo creo que es el 80% del trabajo del escritor. Sí, El 20% es la creación y la escritura, y luego hay un proceso larguísimo que a mí me parece súper enriquecedor, que es el de la corrección. Y no hay más que ver los manuscritos de Galdós o de Dickens o de Poe para darse cuenta de que están repletos de correcciones de cabo a rabo, ¿no? No hay que tener la misma corrección, al contrario, yo creo que nos define más lo que borramos que lo que escribimos. De manera que todo eso siempre suma, no resta. Sí, pues darnos ahora, si podéis, así rápidamente, 2 consejitos cada uno de vosotros para autores que quieran hacer un proceso creativo en colaboración con otros escritores, que quieran hacer como vosotros, un tándem. Claro. A 4 manos. Sí, a 4 manos o a 6, ¿no? Nunca se sabe. Que nunca se sabe lo que Bueno, por ahí, ya hay alguno, ¿no? sí, hay alguno. Claro, el consejo es, bueno, el ego sería el primero de todos, ¿no? El ego hay que bajarlo, lo que importa es la obra, ¿no? Y que esté, o sea, en cualquier discusión hay que conseguir no pensar en si esto lo hiciste tú o esto lo hice yo, sino esto es bueno para esta novela, esto la mejora. Hay que conseguir pasar de esta pregunta de, ay, lo mío, a la de, ay, la obra. Esto está funcionando, esto está mejor, esto lo ha mejorado. Eso es como la ley contra el ego. Sí, en teoría lo que cambia la obra no importa quién lo haya añadido, de quién lo haya corregido, quién lo haya mejorado, eso da igual. Lo que importa es que mejore la obra. Y si mejora la obra, uno tiene que aceptar que eso, bueno, pues no entre lo que uno había pensado, pero nos pasa constantemente a nosotros. Oye, qué bueno es esto. Ay, pues esto no se me había ocurrido. Ay, qué bien está esto, ¿no? Y nos vamos diciendo no solamente las cosas malas, que es una putada, sino que vas también ponderándole al otro las cosas buenas que ha hecho, ¿no? Oye, qué bonito está esta frase, o qué bien este personaje. Sí, porque, Gora me perdón, contaba hoy también, un personaje. sí, porque también es exponerse. Al final tienes que tener mucha confianza en el otro porque te expones. Cuesta mucho Totalmente. enseñar a la gente lo Es un que buen haces y consejo tal. dar- Claro, Digo, que es un es buen consejo difícil, ¿eh? dar alimentación positiva, no solo decir, ay, no me gustó Claro, esto, ser un poquito, sí, o sí, sea, animar. Sí, Que sí. porque es lo que decía, ¿no? Antes Goretti me estaba contando, se me ha ocurrido una cosa para un personaje, y me la estaba contando, y a mí no se me ocurre decir, joder, pues no se me ha ocurrido a mí, pues eso no. Y yo lo estaba Claro. viendo y decía, oye, me encanta, está súper bien. Todo lo que me acabas de contar de ese personaje, todo ese arco, todo lo que está, todos los detalles, me parecen perfectos, todo para adentro. Y bueno, pues para adentro. Qué bueno. De manera que hay que eso, rebajar el ego es muy importante. Y otra cosa que yo creo que también es interesante, imprescindible. El otro día estaba viendo un documental de William Friedkin, el director del Exorcista y de Friend Connection, y decía, hablaba el tío como director, ¿no? En el rodaje, y con respecto a los actores y con respecto al equipo, de lo importante que era lo que él llamaba estar en la misma página. Compartir la misma página es estar trabajando en la misma novela, que ella no tenga una novela diferente de la que tengo yo, porque entonces van a ser todo peleas y todo problemas, porque cada vez que uno intenta hacer una relación tóxica, el otro le va a decir, no, tiene que ser una relación romántica. Y si es al revés, pues lo mismo. Y si te gustan los personajes que sean, no sé, el diálogo que sea potente y que sea no sé qué, no, a mí me gusta que sea discreto. Claro, eso es inviable. No puedes trabajar con una persona si no estás en la misma página, si no estás compartiendo con él la misma historia. La misma historia cambia de historia en historia, porque unas historias requieren unas cosas y otras otras. Siempre tienes que estar viendo la misma novela, ¿no? La misma película, digamos. Creo que ese sería, y bueno, luego paciencia. Paciencia acarretada, o sea, a tubos, porque va a ser un proceso largo que por otra parte tiene una cosa buena, ¿no? Trabajar entre dos. bueno, tiene de bueno, tiene muchas cosas buenas, por eso nosotros trabajamos entre dos y por eso animamos si alguien quiere entrar en ello, que es la menos soledad y menos inseguridad, porque uno cuando escribe está súper solo y se siente completamente muchísimas veces en el aire por completo, ¿no? De que esto que estoy haciendo que llevo meses está bien o es una mierda. Qué bueno, o sea sí. que, Claro, el oficio de escritor es un oficio ligado a la soledad, ¿no? Un oficio súper solitario. No trabajas con gente en el despacho que te ayuda o que colabora o con los que puedes ir a tomar un café. Estás en tu casa siempre solo y solo enfrentado a tus miedos y a tus inseguridades. En ese sentido, trabajar dos es muy, muy satisfactorio. ¿Por qué? ¿No? sí, pues
porque estás acompañado y tienes la otra persona es tu primer lector, pero no solo un primer lector, es alguien que también te va a ayudar a arreglarlo. Es, Qué bueno. es mejor el primer lector, ¿no? Porque sí que mucha gente tiene un lector cero, su pareja o un gran amigo, pero claro, escribir con alguien es que te va a ayudar de forma positiva también. No solo te va a decir, ay, ánimo, muy bien, me encanta, sino va a aportar cosas que van a cambiar, caminos que se te van a abrir, que no se te habían ocurrido. La creatividad funciona más entre dos cosas diferentes. Eso es un básico de la creatividad. José y yo somos distintos, pero Claro, dos cosas muy distintas. Es como Darwin, ¿no? Con las parejas que tienen hijos. sí, son puntos Y de yo creo que vista. O sea, también Sí. que el haber... Mejora la especie, ¿no? Sí, Bueno, en claro. este caso mejora la obra, ¿no? Mejora la obra. Sí. En realidad, sí. que yo ya quería sí, decir que a lo mejor el ser guionistas también os ha ayudado a la hora de escribir, ¿no? Novelas juntos, porque ya trabajabais en un equipo, ¿no? Yo creo que el ser guionista es como, decías el ego de los escritores, yo no sé si los guionistas tenéis ego también o no se ve tanto, ¿no? Pero sois equipo. Al Y, guionista no le dejan ir al rodaje para que no pueda decir que tiene que cambiar algo. Entonces no le dejan entrar y entonces ya no puede cambiar nada. qué bueno. Y siempre es muy famoso eso del guionista o del literato que luego ve la obra, la película y siempre la critica, ¿no? Siempre dice que no le gusta, que han Sí. destrozado su libro. En fin, el guionista siempre se va a quejar porque le va a parecer por diferentes razones, ¿no? El proceso audiovisual básicamente interviene un aspecto que no interviene en la novela, que es el dinero. Nosotros podemos poner 400 carruajes en la Puerta del Claro. Sol y a 3.000 extras. No nos van a cobrar nada por poner Claro. más extras en la escena, pero en una película española te van a decir que solo puede haber 20 extras y te joden la escena, claro, no, es inevitable. Y luego hay una cosa que nos ha perjudicado en términos narrativos respecto del guión, que es que tendemos, es una cosa que intentamos luchar contra ello, aunque mucha gente nos lo reconoce como algo que les encanta, tendemos a ser muy cinematográficos. En las novelas, Claro. muy visuales. Y es una cosa a la que intentamos huir porque, bueno, entendemos que son dos lenguajes diferentes y no debería influirnos tanto, pero creo que es inevitable, ya estamos Pero súper... pues sí, si te es metes dentro no te saca, ¿sabes? Porque podría sacarte ese tipo de lenguaje, podría sacarte, pero creo que no. O sea, yo que os leo, para nada, al revés, te mete más. Al Está revés. como es todo más trepidante. La palabra trepidante es una palabra que me hace gracia, pero es verdad, o sea, yo miro y digo, es trepidante, o sea, todo es novelas de aventuras, esa palabra va en eso, entonces te ves dentro del tren, te ves dentro del submarino, te ves, o sea, es todo como que estás muy dentro. Entonces creo que sí que tenéis pillado, a lo mejor si se os fuera la mano, a lo mejor sí, pero en principio yo creo que lo tenéis los caballos agarrados, si en ese sentido. Bueno, me alegra que lo veas así, porque Sí, es yo una creo cosa que que nos sí, preocupa. No, pues claro. eso actualmente, en el tiempo en el que estamos ahora mismo, para los lectores eso es importante. Además, en un tiempo en el que vivimos, que es todo visual Claro, absolutamente todo por todas imagen. estas plataformas. Entonces, la lectura, meterse en eso, en que tú acabes una novela de X páginas que te superarán las 300 seguro, de 3-4 días, eso es alucinante. Para algún lector es como, ostras, la confirmación de que vuelvo a tener mi pasión en la lectura porque la perdí, ¿no? A mucha gente de esta que la recuperas de pronto, ¿no? Sí, eso es. Y es increíble, o sea, que no es fácil tampoco, o sea, que no es que es todo lo contrario a lo que se cree la gente, no Sí, es fácil, Cassandra, pero ponte a hacerlo. Y Cassandra, consigue que nuestra la gente amiga, se mantenga. perdón, nos comenta que ella leyó un libro hace poco sobre guión y decía que un escritor jamás podrá ser guionista, pero que un guionista podrá hacer lo que quiera. Dice que si os Curioso. parece que creéis que es así, que yo creo que bueno, son lenguajes al final lo Sabemos que que hay decís. escritores que han escrito los guiones de sus pelis, ¿eh? Philip K. Dick creo que escribió 2001 y Graham Greene creo que escribió también, no me acuerdo, ¿El tercer hombre puede ser? Sí, bueno, Terrence Ballester estuvo de, ¿cómo se llama? Incluso de jefe de creativo de una profesión que hoy en día es habitual en las series, pero entonces no escribía Los voces y las sombras, televisión española. Creo que hasta llegó a quitar a algún director, o sea, tenía mucho poder. Que por cierto se metía en los rodajes y cuando veía que algo estaba mal, iba con el bastón y rompía, por ejemplo, una chimenea que le parecía que estaba mal porque no se adecuaba a la realidad a lo que había vivido él. Esa anécdota es muy graciosa, no le dejaban entrar mucho porque tenía una mala leche y cuando veía una cosa que estaba fuera de tono con... Claro, él había vivido toda aquella realidad, ¿no? Y porque la había tenido en su cabeza, ¿no? Y le parecía que aquello estaba mal y se lo cargaba. Una anécdota que rompió una chimenea con un bastón
es muy gracioso. Sí, yo creo que es complicado porque el lenguaje audiovisual requiere, el lenguaje narrativo literario requiere haber leído mucho y requiere una cierta astucia en cuanto a dosificación de la información, en fin, arcos de personajes, pero una cosa, en fin, que creo que lo formal pesa bastante, pero esa formalidad creo que con un bagaje de haber leído mucho ya la puedes tener casi de forma natural, ¿no? La persona que escribe muy bien normalmente es alguien que ha leído muchísimo y que tiene la estructura y la música y la narrativa dentro de la cabeza. Pero el lenguaje audiovisual requiere una forma de contar las cosas que necesitas conocer muy bien el lenguaje audiovisual para poder ser guionista. En fin, a mí me parece más difícil escribir novelas. Me parece bastante más difícil. Bueno, claro, pero él lo dice porque ya veníamos del otro lado. Yo estoy imaginándome a alguien que no ha estado nunca en el mundo audiovisual, pues realmente a lo mejor, claro, todos esos códigos ya los tenemos interiorizados porque ya ambos estudiamos la carrera de audiovisuales, hicimos cortos, en fin, realmente ya nos es difícil saber, no pensar en audiovisual. Sois lo que sois, el bagaje que tenéis, es que evidentemente, claro, se hace como se hace, claro. Eso. Sí. Claro, no puedo imaginar a alguien que tenga que aprender, ¿no? Que tenga que aprenderlo, no lo sé. Claro. A ver, Orson Welles decía que para aprender el lenguaje audiovisual se tuvo que ver 17 veces La Diligencia y que con eso le bastó. Y William Friedkin, que lo decía también en este mismo documental el otro día, decía que bastaba con una sesión de 2 horas y que en 2 horas te explicaban todo lo que había esa falta para contar una película. Yo creo que eso no es así. Hace falta el lenguaje visual, en fin, contar bien una peli y todos sabemos lo difícil que es ver una película buena, ¿no? Es muy, muy, muy complicado llegar a ver una peli buena. Lo normal es que las pelis no sean demasiado buenas. Eso es lo normal, porque hacer una película buena es complicadísimo. Sobre todo por 2 términos que decíamos antes, que son el dinero y luego la conjunción de mogollón de gente. Escribe uno solo. Pero la peli se hace entre 200 personas. Y claro, hace falta que las 200 colaboren en el mismo sentido de una manera brillante para que el trabajo de uno no desmerezca el de los otros, ¿no? Que es una cosa que pasa a menudo, que la fotografía es estupenda, pero la película está fatal dirigida. O la música es una porquería. Pues para que sea una película buena tiene que ser una buena fotografía, una buena actuación, un buen director, un buen guión, en fin, todo tiene que ser bueno. Y eso es difícil en una peli. En un libro, el editor no te va a joder tu libro. Si el libro es malo, es culpa nuestra. Y si el libro es bueno, también es culpa nuestra, es gracias a nosotros. El editor va a ayudar, va a colaborar, la edición, que la edición sea bonita, que esté bien en todas las librerías, que esté bien representado, que se pueda ver, en fin, todo eso, ¿no? Pero la obra en sí, como obra, es básicamente obra de una sola persona, en este caso de 2, que es muy diferente del cine. Nos enrollamos como persianas. No. Hombre, que te preguntamos, claro. No. ¿Y vosotros por qué os pasasteis? Porque normalmente yo creo que hay más escritores que quieren ser guionistas que guionistas que se pasan a escritores, ¿no? Porque vosotros empezasteis un poco en el mundo del guión. ¿Qué os llamó la atención para decir, vamos a cambiar, vamos a cruzar la línea? ¿Por qué? ¿Cómo surgió un día? Goretti te va a dar una versión, yo te voy a dar la otra. Vale. Es que no estamos de acuerdo con nuestra propia biografía. Mi versión, es que aquello era un auténtico fracaso. O sea, eso de que te dicen de que las crisis son el momento perfecto y la buena oportunidad para cambiar y para sacar algo bueno, en nuestro caso, en mi caso por lo menos, fue así. Yo estaba súper cansado de trabajar, nos compraban guiones, las productoras estaban interesadas, las televisiones estaban interesadas, las productoras estaban interesadas, no sé cuántos actores nos firmaban porque estaban interesados y entonces hacían su carta de compromiso porque estaban interesados y aquello nunca salía. Hicimos no sé cuántos proyectos que estaban siempre a punto de salir. No te hablo de 2 y de 3, hablamos de muchos proyectos que estaban siempre a punto de salir y siempre pasaba algo que la cosa se malograba. De manera que yo llegué a un momento, partíamos del guión, partíamos del cortometraje. En los cortometrajes nos fue muy bien. Hicimos muchos cortos, ganamos muchos concursos y ya dijimos, vamos a profesionalizarnos. Vamos a escribir guiones de largos y vamos a venderlos a productoras o a cadenas o a lo que sea, ¿no? Para hacer series o películas. Y eso también nos fue muy bien, pero siempre pasaba algo que no lograba salir el proyecto adelante. De manera que yo
me gusta decir, porque no me duelen prendas, era un fracaso, era una cosa que no conseguíamos traspasar el fracaso. Y eso nos obligó a plantearnos un día, oye, ¿qué hacemos? Porque no hacemos más que trabajar gratis en muchos casos para ver que el proyecto no llega a buen puerto, ¿no? Y entonces nos planteamos, teníamos una serie ya desarrollada, que era en lo que luego sería Can Estrellas Fugaces, que como obra se llamaba Todos los Muertos, y eso teníamos todo el material y dijimos, vamos a transformarlo en una novela. Y aprovechamos esta cantidad ingente de trabajo que nos ha llevado 3 años, ¿no? Porque nos llevó 3 años, creo que fue lo que nos... Sí, es preciosa la portada. La portada es súper chula. Y el libro es brutal. No, de verdad, no podéis. Vale, pues para que tú tengas ese libro en la mano, tuvimos que pasar por el fracaso de que no conseguimos que ninguna editorial, que ninguna productora o que ninguna televisión terminara apostando por el proyecto, ¿no? Bueno, hubo también cosas oscuras porque ese proyecto lo presentamos, en fin, mejor no hablar del mundo audiovisual, porque ya, sí que también las ideas, hay cosas bastante... Es complejo. Es un mundo más hostil que el editorial, es de gente menos culta, o sea, los escritores se quejan del mundo editorial, pero no saben lo que conocen. Bueno, hace poco nosotras, ¿verdad? Estuvimos en un evento que era de, bueno, pues cosas que podías pasar, tus libros los podrías pasar al mundo audiovisual. Sí. Y es verdad que se mascaba el distinto, ¿no? ¿No os pareció, verdad, chicas? Hemos hablado que es como distinto, es otro mundo. La verdad es otro lenguaje, otro mundo, es otra cosa. Otra gente. Y hay una cosa súper importante y súper interesante que me parece a mí, que es que como en el mundo audiovisual opina y te cambia el trabajo hasta el último tato, es muy fácil decir, no, que el protagonista en vez de entrar por aquí haga no sé qué y que se caiga del caballo allá. Claro, eso es muy fácil de decir, es muy difícil en novela, porque en novela es muy difícil decirle a alguien, no, escribe esta escena de esta manera, con esta narrativa y con este diálogo y con porque eso requiere el aspecto formal que decíamos antes, en los que es muy difícil que alguien te corrija formalmente algo, porque hace falta pues que escriban novelas y que tengan todo ese rollo interior de escribir novelas, ¿no? De la narrativa, digamos, en términos formales. De manera que en la producción audiovisual te cambia el guión todo el mundo opina y todo el mundo sabe más que tú que eres el guionista. Y eso es muy complicado. Eso es súper complicado porque es como el chiste, ¿no? Que en España hay una regata de estas, hay 40 capitanes y un remero. Claro, no puedes hacer el proyecto así. No puedes. Tiene que haber alguien que escriba y alguien que te dé algún consejo y que confíe en el proyecto y que entonces lo saque adelante. Pero que confíe en el proyecto para cambiártelo todo tal y como a él le gusta, oye, escribe tú tu guión, ¿no? Porque si no, es que no avanzamos. Preguntaba alguien por aquí un consejo para una guionista que está empezando. Para una guionista. Paciencia. Paciencia y un escudo antibalas. Bueno. Nada, yo creo que el mejor consejo es no, si te gusta mucho, es no cejar, no dejarse arrastrar por el río. Seguir. Nosotros estuvimos 20 y pico años haciendo cortos y presentando proyectos y mucho tiempo. No fue que nos fue mal durante una época y nos quitamos de en medio, ¿no? Yo contaba siempre que llegaba un momento en que estábamos tan dentro del desierto, habíamos caminado tanto dentro del desierto que no podíamos volver atrás, solo nos quedaba seguir caminando. Y esa es un poco la idea, hay que seguir caminando, hay que seguir intentándolo, y en mi caso lo que ocurrió fue que dejó de gustarme. Tuvimos una mala experiencia con un cortometraje y decidí que ya no quería ser ni director, ni quería participar más del asunto audiovisual, y bendita la hora, porque para mí aquella crisis y aquel fracaso supuso algo muy positivo, que es que nos llevó al mundo de las novelas, en mi caso. Qué bueno. Y vuestra primera novela realmente parte de ahí, de la trilogía de Todos los Muertos, eso, ¿no? Esa es realmente vuestra primera, que es una trilogía también, ficción histórica, ubicada en Madrid. Eso. Y la querencia a estas historias de esa época, bueno, en este caso es el siglo XIX, ¿no? Al final, mediados del siglo XIX, ¿no? 1859. Con misterio, con fantasía paranormal, ¿no? Porque ahí también hay videntes, medios. Contarnos un poquito, porque está muy interesante toda también la ahí también hubo un hilo, como en el caso del tren de la traductora.
En este caso fue una tormenta solar que hubo en 1859, en septiembre, y que es real. Pues es verdad que un poco eso se repite en nuestras novelas, que escoger algo real que encima parece inventado, Sí, Pero sí. que Muy inverosímil. real, muy pero inverosímil, que- ¿no? Que te llama mucha atención, pero fue real. Hubo una aurora boreal en Madrid, hubo una tormenta solar. Luego se ha utilizado en otras ficciones porque ha salido un podcast, ¿no? Que se llama El Gran Apagón, que a lo mejor se ha vuelto más conocido, que es que esta tormenta acabó con todo el telégrafo y si llega a ver las comunicaciones que hay ahora, acabaría con internet, los satélites, sería un caos, ¿no? Pero estábamos en el siglo XIX y solo había el telégrafo y fue lo que se cargó, pero bueno, no llegó la sangre al río. Entonces partimos en la novela de ese evento que se llamaba el evento Carrington, de esa tormenta solar así con auroras boreales y hacemos una mezcla entre lo fantástico y la realidad, ¿no? Salen sociedades secretas, salen los comienzos del espiritismo, sale un supuesto ángel caído que hay que averiguar qué pasa, ¿no? Qué Si es un bueno. ángel, si no lo es. Salen sitios desaparecidos que nos encantó investigarlos, la cárcel del Saladero, lugares, no sé, todas las costumbres de la época, era fantástico entrar ahí. Nos encantó el siglo XIX y de hecho probablemente volveremos Qué, porque estuvimos muy qué, cómodos. qué bien. Y además Había he una cosa leído que nos llamaba mucho la atención, perdón, No, no, que perdona, a ver, había sigue, muchas sigue. cosas que nos movía mucho, que nos llamaba la atención, que es que estamos tan influenciados por Sherlock Holmes, por el Londres victoriano, que pensamos, joder, y esto no se puede trasladar a Madrid, a España, ¿no? Hacer estas calles con niebla por la noche, porque el ambiente es exactamente el mismo, ¿no? Hombre, cambia un poco el asunto político, pero el ambiente en general es bastante parecido. Y entonces se nos ocurrió una especie de mezclar Sherlock Holmes con Galdós y hacer una cosa, bueno, pues una cosa con misterio, pero en la España del 859, ¿no? Ujú. Y efectivamente hay un trasunto un poco así de paranormal, en el que siempre hay una ambigüedad de que sí, pero no, de que puede ser, pero no, y aquello te mete una intriga y una trama que a nosotros nos parecía apasionante, ¿no? Con un montón de personajes súper potentes, que se ha ido convirtiendo un poco en seña de identidad, porque esos personajes, los secundarios, eso que decía Berlanga, de que la peli era más interesante cuanto más interesantes eran los secundarios, ¿no? Y los secundarios siempre intentamos darle muchísimo carisma, muchísima personalidad, que sean personajes muy potentes, muy fuertes, y todo eso fue conformando un poco el estilo, ¿no? El estilo que ya venía de los guiones y que fuimos trasladando en las novelas. Qué bueno. A mí lo que me ha encantado también en Instagram, tenéis un montón de fotos ahí en blanco y negro que no sé de dónde las sacáis y no sé si son ideas para posibles historias. La de la señora con un dispensador de huevos ahí en la granja me parece brutal, ¿no? No sé de dónde la habéis sacado. Sí, sí, Pues la o sacamos sea, de 1000 sitios, de mil ¿de dónde? sitios. Estamos buscando Ah, todo el día fotos curiosas para tener un poco, bueno, se supone que tienes que estar dando contenido todo el rato, ¿no? Y nos parecía que en vez de estar todo el tiempo anunciándonos, haciendo unos productos promos, pues mm, era una cosa graciosa que la gente te sigue, está interesada y está enterada de tus proyectos, pero a la vez todos los días les despiertas una sonrisa, ¿no? Que es ver una cosa curiosa. La primera foto en el año 46 de la Tierra desde el espacio. esa Yo qué también. sé, hay un montón de historias, ¿no? Un montón de sí, y hay fotos que en sí mismas son la pura idea para una novela, porque hay algunas curiosísimas. Ujú. Claro, eso es lo bonito, que de alguna manera contagiamos lo que a nosotros nos mueve al crear una novela, porque muchas veces, como veis, partimos de un objeto, una imagen, algo te hace ahí clic, y ya. tanto como para estar luego trabajando Claro que sí. después un año, ¿no? O sea, al final. Claro. Y hablarnos de Olivia Sterling, porque no podemos Ay, dejar de bueno, hablar de Olivia Sterling. Y Ferox, porque a mí me ha llamado mucho la atención la ubicación Y es con... en el año 1000. Año 1000, ¿no? Sí, Ferox es un proyecto que nos encargan, la encarga de Ediciones B. La editora nos plantea una historia en términos muy generales, en la que ella quiere no sé qué, no sé qué y no sé qué, y entonces pues nosotros desarrollamos a partir de esos conceptos muy generales, porque no había nada concreto, desarrollamos una aventura en la Edad Media de una adolescente que se ve obligada, siempre se ven obligados a participar en aventuras que no quieren, ¿no? Que un poco que les empuja la trama. Y ella solamente tiene una espada partida, que es la de su padre, la llaman Micaela Media Espada,
y entonces ella pues se ve abocada en esta superaventura medieval en eso, ¿no? Y entonces acababa de salir, no me acuerdo si estaba en conflicto con alguna otra novela que estaba a punto de salir. A las editoriales no les gusta que publiques 2 novelas en un año y tiene su lógica porque compites contra ti mismo y no tiene ningún sentido, ¿no? Y sobre todo si son editoriales diferentes no les gusta nada, no quieren. De manera que para poder sacar aquel proyecto tuvimos que aceptar que fuera con un seudónimo, porque a nosotros lo que nos interesaba era sacar un proyecto ya y no esperar otro año. A veces hay que esperar hasta 2 años y es una cosa que se hace muy pesada. Teníamos Sí, la nosotros lo oportunidad. decimos mucho. De hecho, algunas novelas se quedan en el cajón. Somos un poco Stephen King. Nosotros por nosotros sacaríamos. Todos los aquellos. Claro, Para eso nosotros queda la sacaríamos una novela autopublicación. Para eso cada tenéis la autopublicación, siempre. Como Stephen King también. Podría ser así al final, pero bueno, de momento vamos viendo así los caminos. Uno de los caminos posibles era el seudónimo. Lo probamos. Por ejemplo, al principio fue hasta divertido porque tuvimos que crear a Olivia. Darle el nombre, darle el apellido. El apellido es el de nuestra agente, el Sterling. darle una personalidad, un trasunto, una historia, para que fuera un personaje lo más real posible, ¿no? Entonces inventamos una biografía Eso fue bonito, la verdad. que había nacido en la India, que el padre era diplomático de no sé qué, todas unas historias que eran tan... Toda la fantasía que queríamos. Era la escritora perfecta. Era la exótica. Se había retirado un caserón sobre el Atlántico, en Galicia, para escribir la novela. Era tan potente el personaje que a la gente le preguntaba en la editorial, a nuestra editora, oye, ¿y esta chica de dónde la has sacado? ¿Pero de dónde has encontrado a esta chica? Qué interesante, qué vida llena de aventuras. Y claro, era todo inventado, por supuesto. Claro, es el poder de la fantasía, porque quienes le preguntaban eso, a mí me llamó la atención porque quienes le preguntaban eso a la editora eran los de marketing, que se supone que es gente súper currada, ya cínica, que ya no se cree nada, pues tragaron con Olivia perfectamente y se enamoraron. O sea, era como esa chica. Recuerdo que hicimos un vídeo promocional en el que no se podía ver a Olivia mientras trabajaba en la novela, siguiéndola por Gran Vía y trabajando en una cafetería, y usamos a su hermana para que nos hiciera de doble cuerpo. La fotografía era, no sé si era una sobrina de la editora, en fin, eso nos llevó a un problema importante, que es que cada vez que alguien nos pedía una entrevista teníamos que decirle que no, con todo el dolor de nuestro corazón, porque siempre nos gusta colaborar con la gente, el contacto con los lectores es sin duda lo que más nos gusta del trabajo literario, ¿no? Y nos perdimos todo eso, no podíamos ir a ninguna presentación, a ninguna feria del libro, a ninguna firma, porque Olivia no podía estar en ninguna parte. Claro. Y eso, en términos promocionales, es muy difícil porque nosotros no somos Pérez Reverte y no tenemos todo el apoyo que tiene Pérez Reverte en términos de marketing que tiene detrás, ¿no? No somos casi conocidos y nuestras tiradas son bastante humildes. En fin, estamos empezando. De manera que empezar con una persona que no puede dar la cara, que no existe y que no puede salir en ningún sitio, joder, es muy complicado. Muy complicado. Sí, esa era la parte que nos fuimos dando cuenta, fuimos entendiendo lo que era una prueba para nosotros, un experimento. La parte buena y la parte mala del seudónimo. La parte buena es el juego, ¿no? Tiene la fantasía. Y la parte mala es, sí, que te encuentras con una barrera que es que tienes un fantasma, ¿no? Bueno, la parte súper buena sería ganar 1 millón de euros. Esa sería la mega buena, ¿eh? Pero bueno, otro año, ya llegará. Pues es para que ellos tuvieran la misma inseguridad con su seudónimo, porque es a la vez es como divertido y fantasioso, digo, la vivencia interna del escritor con eso. Y a la vez es desagradable, porque es como... ¿Qué hago yo con esto, con este fantasma? ¿No? ¿Soy yo, no soy yo? Claro. Es un poco así. Pues nada, chicos, que estamos llegando ya al final, pero yo os tengo que preguntar, ¿que ya vamos a meternos con otro o ya está otro por ahí en el horno? ¿Ya nos podéis decir algo? Porque, sí, de hecho, estamos trabajando no en la de este año, que ya adelantamos que está a punto de salir la siguiente novela, en unos meses ya podemos empezar a promocionarla. Todavía no sabemos exactamente cuándo, pero en nada, en pocos meses. Y estamos trabajando en la del año que viene porque siempre tenemos que trabajar con un año de antelación para que la editorial tenga todo su proceso, el tiempo de trabajo, el tiempo de planificación. En fin, hay que preparar portada, campaña comercial, en fin, todo este rollo, ¿no? Y sí, ya tenemos esa terminada, que de hecho es una que se escribió antes de la traductora.
no. Sí, claro, sí, sí. El libro que va a salir dentro de unos meses se escribió antes de la traductora. Yo pensaba que antes del enjambre, pero no antes de la No, porque estaba mi padre enfermo. Y de eso Bueno, hace 7 años. Es que la reescribimos. Eso es. Sí. Es un proyecto que Genial. escribimos y lo escribimos entero hasta el punto de que eliminamos, me parece que eran, no sé, 600 páginas y eliminamos como 200, una cosa así. Uf. Le metimos una super poda y la Sí, dejamos. volvimos sobre él, le hicimos ahí Y casi la reescribimos entera, sí. Le Sí, metimos sí. una. Y quedó, creo que muy bien. Ya espero que la gente, cuando Claro, la vea, claro. ya podemos hablar de Sí, ella sí. con calma. Espero que la Qué gente la bien, qué disfrute. bien. Por supuesto, qué bien. Ay, pues me Qué alegro un bien. montón. Pues nada, chicos, Sí, no sé si pues no podemos sé qué decir hacer. ya algo, pues que por lo menos que ya no estamos en el siglo XX. Ah, Eso se puede No decir. estamos en el ¿no? siglo XX y que es ficción histórica. Sí. Muy bien, Ah, qué bueno. Muy bien. bien, bien. Pues esperamos teneros Claro que aquí sí. para que nos Sí, contéis todos que, Eso los está hecho, intríngulis. por supuesto. que Claro que sí, nos la chicos. presentéis. Pues Bueno, no sí, sé si alguien de los que están por aquí. todos Ah, bueno, los Cassandra. muertos. Sí, pregunta cuál ¿Qué es la es? trilogía. Preguntan cuál es la trilogía. La trilogía se llama Todos los Todos los Muertos. La primera parte se editó y se reeditó en Amazon y la segunda, tercera parte y un libro que hay en medio de relatos ese es mucho. está Sí, disponible en Amazon. sí, los Si capítulos. buscas Los Todos los perdidos. Muertos, seguro que te sale. Sí, Sí, luego sale, lo sí. vamos a poner en Sí, en en el el texto del post texto. que subamos, os vamos a Eso poner es. todas las Para no lo obras. perdáis, que os tenga Genial. que enganchar a esta Y gente la que son saga, y buenísimos. las de 5 relatos cortos también, la saga de historias olvidadas, también muy interesante. Eso es. Por ahí Relato en medio. cortito, pero Sí, son retellings, ¿no? ¿Son retellings, José? Y Son, ¿una son, son, especie de retelling o no? había partes que teníamos dentro de la trama, pequeñas sí, tramas que teníamos dentro de la trama y que no nos daba tiempo a desarrollar porque Todos los Muertos es una obra bastante grande claro. y que desarrollamos porque eran un poco secundarias en un libro aparte como si fuera, pues no sé, una especie de spin-off en el que, bueno, pues tocaras un tema adyacente, ¿no? Pero de hecho algunas tramas se resuelven en esos relatos, de manera que no son imprescindibles, pero ayuda bastante para comprender todo Todo este el universo de universo. la trilogía de Todos los Muertos. Eso es. Pues sí, yo os invito a que os metáis en su mundo porque merece la pena, la verdad. Ujú. Muchas Oye, y gracias. una pregunta capciosa para terminar. Ahora que sois Pues se escritores, nos va a ir, ¿eh? si llegara una productora y os quisiera comprar los derechos audiovisuales del libro, ¿seríais los guionistas? Pues un poco ya ocurrido. Pues a lo mejor ha pasado ya. Ahí lo dejamos, la mejor pregunta para el final. Ahí lo Sí, dejamos, más o qué bien. menos ha ocurrido. Habrá que ver en qué acaba concretándose, pero en principio con la traductora nos ha pasado Sí, ah, bueno. que hemos vendido los Vale. derechos. Caso de que se hiciera, que todo es muy largo, en fin, como es el mundo audiovisual, que ya hemos contado un poco lo procelosas que son estas aguas, pues sí, probablemente nos ofrecerían ser guionistas, porque es muy cómodo para las productoras en el sentido de que conocemos la obra, tenemos experiencia en guión. Yo en todo caso todavía ya he aprendido y ya no espero nada. Si viene, Ya, lo que venga. perfecto. Bienvenido, Si Muy ¿no? no bien, me viene, parece. no hay ningún problema porque Claro, tenemos otra novela. eso Claro. es. Ya, ya, ya. Muy bien. Oye, un Muy placer. bien, chicos. Pues muchas Igualmente, gracias. Que aquí Igualmente. tenéis es vuestra un casa, placer, ¿verdad, un honor chicas? tremendo. Esta es A vuestra ustedes, casa muchas para cuando gracias. queráis y cuando queráis. Claro que sí. Bueno, Muchas me gracias. alegro mucho. Nos Besitos. vemos pronto. Hasta luego. Encantado. Enorme. Adiós, Chao. gracias. Adiós. Adiós, José Chao. Hasta la Goretti, próxima. adiós. Chao.